De Mateo, estamos en el capítulo 5, el manifiesto del rey, básicamente el sermón de la montaña, que comprende el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es el comportamiento en el reino. Así debe de ser en el reino, no lo es en este mundo, lejos estamos de ello. Inclusive en este pasaje en donde ahora estamos, que empezó desde el capítulo 5, versículo 21, Jesús está poniendo en orden el significado de la ley. La ley ha sido bajada, la ley ha sido realmente diluida, la ley ha sido diluida por el hombre que quiere estar bien con Dios, pero a su manera. Allí, en el tiempo de Jesús, realmente había una moral, la más alta moral estaba entre los fariseos y los escribas, pero ellos mismos eran los que habían diluido la ley de Dios. Y así en el capítulo 5, en el versículo 20, Jesús pone en orden las cosas y dice: os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? La justicia de los fariseos y los escribas era la alta moral de Israel. Pues dice Jesús que eso es basura, que han realmente menospreciado, que han bajado los estándares de Dios al nivel humano para sentirse bien, para sentirse que sí están cumpliendo. Y a partir del versículo 21 pone Jesús ejemplos de cuánto el pueblo ha bajado el estándar de Dios, que es lo mismo del día de hoy. Nosotros realmente tenemos un concepto de ser muy buenos, pero si vemos lo que dice la ley de Dios, realmente nos podemos adjudicar el versículo de Romanos 3:23. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay 6 ejemplos que Jesús pone a partir del capítulo 5, versículo 21. Pero primero vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de poder entrar en tu palabra y saber lo que tú nos dices, guardar con mucho celo, con mucho cariño todas tus palabras, que penetren, que nos enseñen y que los pongamos en práctica según el poder que actúa en nosotros a través de tu habitación en nuestro corazón. Bendícenos, gracias por las personas que se han conectado y las que se conectarán después. Gracias por este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio se llama Los mentirosos. A partir del versículo 21 del capítulo 5, Jesús va a presentar 6 ejemplos de cómo el hombre, los fariseos y los escribas religiosos de ese tiempo, pero en realidad todos nosotros hemos diluido, hemos bajado el estándar de Dios. Y ya lo vimos con 3 ejemplos en las semanas pasadas, en donde el primer ejemplo, todos somos asesinos, porque matamos en nuestro corazón. Todos somos adúlteros,
porque el solo mirar a una mujer para codiciarla nos hace como tal. Todos somos infieles que con la menor excusa rompemos la fidelidad que tenemos para con nuestros compromisos. Y ahora en la cuarta, todos somos mentirosos, porque bajamos nuevamente el estándar de Dios, que tan sutilmente, tan sagazmente, los escribas y los fariseos tomaban la ley que está ya en el Antiguo Testamento, la acomodaban a su conveniencia, la acomodaban a su nivel y decían: nosotros estamos muy bien con Dios. Pero los estándares de Dios son mucho más altos que los niveles de los escribas y los fariseos, al punto que dice Cristo que si no estás en niveles más altos que eso, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 20. Entonces, en esta ocasión vemos a los mentirosos. Y yo te pregunto si tú te catalogas un mentiroso. Bueno, ya lo preguntamos en semanas pasadas cuando le pregunté a una persona si se consideraba un asesino, y ante lo que dice Dios aquí, me dijo que sí. Nunca ha matado a nadie físicamente, pero ciertamente sí entra en el catálogo de asesino. Y ahora te quiero preguntar si tú entras, si tú calificas como un mentiroso. Para esto vamos a leer el pasaje, Mateo 5, empezando en el versículo 33. Empieza como las otras tres ejemplos que ya he puesto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás de esto de mal procede. Qué deteriorado está todo con respecto a una palabra tan importante que debe regir la vida del hombre, pero no la está rigiendo, y esa palabra es la verdad. Juan 14, 6 dice: yo soy la verdad. Pero hoy estamos lejos de la verdad. Todo habla de mentira, todo habla de engaño, todo habla de persuadir a la otra persona a hacer lo que realmente no necesita, pero se le impulsa a que sí lo desee con mentiras. Con el poder de tu firma, te puedes ir a Cancún unos días y ser muy feliz allá, porque aquí no lo eres. Pero si llegas allá, lo serás. Claro que será una felicidad temporal de 5 días. Y ni eso, porque ya estás preocupado de cómo vas a pagar todo aquello. Y los de Cancún, bueno, ellos son infelices allá y se les dice que pueden venir a la Ciudad de México a tener 5 días de esplendor. Y así todo. Si compras el coche adecuado, tú tienes grandes éxitos y serás un hombre codiciado, un hombre realmente muy realizado. Y no es cierto, son los mismos 4 frenos del coche que tenías anteriormente, y así es todo. Todos los anuncios,
todo el mundo. Vivimos en un mundo de gran engaño, tantas y tantas mentiras que ya no podemos definir la verdad. Juan 18:37, Juan 18:37, que dice así, con mucha sagacia dice Pilato, Juan 18:37. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ni siquiera se esperó para tener una respuesta, porque él estaba frente a la verdad misma, que es Jesús. El mundo está plagado de mentiras, siempre lo ha estado, y la realidad de la verdad está terriblemente borrosa y confundida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. 2:21, que dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Tú puedes tener una olla completa, grande de verdad, y le pones una gota de mentira, y esa verdad ya no es verdad, porque la verdad no acepta ninguna mentira. ¿Por qué es tan difícil tener la verdad o encontrar la verdad en este mundo? Pues porque el mundo está en estos momentos bajo el padre de mentira, Satanás. Él es el que controla al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Nos sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Otro versículo todavía más fuerte, Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44, en donde Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El hombre, pues, siguiendo los pasos de Satanás al haber caído en el huerto, es un mentiroso por naturaleza. No necesitan el hombre tomar cursos de mentira, es un experto en ella desde el principio. Salmos capítulo 58, Salmos capítulo 58 en el versículo 3. Salmos 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Jeremías capítulo 9, Jeremías capítulo 9, versículos 3 al 5. Jeremías capítulo 9, versículo 3 al 5. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocuparon de actuar perversamente. Nos está describiendo a nosotros como mundo. Por eso hay 300,000 contratos. Por eso tengo que estar cuidándome del engaño de los demás, que me ofrecen algo que no es verdad. Y todos somos mentirosos. Nada pues es tan poderoso como la verdad, pero tan extraño, tan difícil de encontrar en este mundo. El problema no es aparentar verdad, sino ser verdaderos en el corazón. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de verdad. Esto solo puede hacerse con el poder de Dios, porque por naturaleza nosotros somos mentirosos. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Tienes que buscar muy profundamente para encontrar un hombre de verdad, que claro, tiene en su corazón a Cristo, y de esa sola forma puede ser un hombre de verdad. Proverbios capítulo 23, en el versículo 23. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muy, muy importante. Este pasaje, la verdad que parece un poco confuso, este pasaje de Mateo 5 a partir del versículo 33, pero realmente no lo es y habla de todos nosotros. Claro, en la similitud de lo que está pasando con los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo o los de hoy en día, en realidad es siempre lo mismo. Vamos a ver 3 cosas en este pasaje. La primera es lo que dice la ley de Dios. Muy importante, porque esa es la base, el fundamento de todo. Nosotros debemos de conocer lo que dice Dios, y para eso nos dejó un libro que se llama la Biblia. En él están plasmados todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él para nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro camino en la tierra y nuestra manera de llegar al más allá para tener compañerismo con Él por toda la eternidad. Entonces, primero, lo que la ley dice. Segundo, lo que el hombre, lo que hemos nosotros bajado del estándar de Dios y hacerlo a nuestra conveniencia y todavía llamarlo verdad cuando no tiene nada de verdad. Y número 3,
la perspectiva divina de lo que debe ser la conducta de todo ser humano cuando quiere atender lo que dice Dios. Lo primero está en este versículo 33. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Esto viene del Antiguo Testamento. Aquí hay dos palabras muy fuertes que la verdad cómo se han perdido, que ya ni las usamos. Perjurio. Perjurio. ¿Tú sabes lo que es perjurio? Yo creo que no lo has usado en todo el año. Y sin embargo, perjurio es decir no la verdad. No decir la verdad cuando estás bajo juramento. Hay que decir la verdad. Y la segunda palabra es juramento mismo. Juramento es el poner a alguien más de fiador ante tus palabras para que éstas se cumplan. Y ese fiador tiene que ser alguien mayor que tú. ¿Y quién hay mayor que tú sino solo Dios? Entonces, cuando juramos, debemos de traer a una testigo que sea nuestro fiador para que nuestras palabras se cumplan, y ese es Dios. La falsedad del hombre hizo que Dios interpusiera juramento para con el hombre en cosas de importancia, poniéndose él mismo como testigo. Él sabía que el hombre es un mentiroso y entonces dijo: no quiero que digas mentira, sino que jures que estás diciendo la verdad. Y no quiero que perjures, que rompas el juramento que estás haciendo tú. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Dicen por ahí que no debemos nosotros jurar, pero en realidad vamos a ver que el mismo Dios jura. Si Él jura, pues hace que nos esté permitido para nosotros jurar. Hebreos capítulo 6, versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Él, Dios, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí tenemos a Dios interponiendo juramento. Y claro, el juramento se tiene que ser con un testigo mayor que Él, pero no hay mayor que Él. Dios es mero arriba. Entonces Él dice que Él jura por sí mismo de que Él va a cumplir las promesas que Él ha prometido. Así hay muchos diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento de juramento. Por ejemplo, Abraham en Génesis 24, en el versículo 1. Génesis capítulo 24, en el versículo 1, veremos que Abraham usa el juramento. Era Abraham, Génesis capítulo 24, versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí Abraham está usando juramento y usa el nombre, pone a Dios en medio. Primera de Samuel, capítulo 20, Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 20, 16, que dice así: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aquí tenemos otro ejemplo de hombres en la Biblia que sí estaban usando juramento. Dios mismo interpuso juramento en ocasiones. Génesis 22, versículo 16, con respecto a Abraham y a su hijo Isaac. 22, 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, al cual ya nos hemos referido hace unos minutos, en Hebreos 6, versículo 13 y 14, que dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Jesús mismo ahí en Mateo capítulo 26, en el versículo 63, de Mateo 26, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ver, júramelo, está diciendo el sumo sacerdote. Y entonces Jesús, que hasta ese momento estaba totalmente callado, tuvo que salir y decir bajo juramento. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por esto no hay lugar, no hay ocasión para juramentos usando a Dios como testigo. Cuando son cosas importantes debemos de hacerlo. Por ejemplo, pues el día de tu boda, en donde tú juras ante los testigos que tú mismo has invitado y ante Dios mismo juras de que tú serás fiel a ese compromiso matrimonial por el resto de tu vida. Y lo haces solo en el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13,
que dice así: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Bueno, pues esto es lo que dice la ley, es el punto número 1 de este estudio, en que la ley dice de que tú cumplirás tus juramentos y jurarás en el nombre de Dios. No perjurarás. Eso es lo que dice el versículo 33, perdón. Pero la segunda cosa que vemos es cómo el hombre ha bajado el estándar de Dios a su manera. Y entonces dice aquí el versículo siguiente que el hombre jura, pero jura por cualquier cosa. Y no solamente jura por cualquier cosa, sino jura no usando el nombre de Dios. Versículo 34, yo os digo, no juréis en ninguna manera, tú ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Bueno, pues ahora sí se puede hacer blanco o negro el cabello, de acuerdo al color que quieras. Me vas comprando ahí en la farmacia unas cosas. Pero bueno, lo que quiso decir Dios es que tú no juras en nombre sino solo de Dios. En los tiempos de Jesús ya era la manera inclusive de encubrir tus mentiras. Y mira que lo hacemos el día de hoy. Yo te juro que yo voy a estar ahí. Yo te juro por Dios que te voy a pagar mañana. Cuando no tengo la menor posibilidad de hacerlo. Pero meto a Dios para que mi mentira tenga validez, para que mi mentira sea fuerte. Y tú digas, bueno, pues si está metiendo a Dios, wow, ¿no? Pero ellos ni siquiera hacían eso. No solamente tenían juramentos frívolos en toda clase de situaciones y no en cosas importantes, en donde metían juramento, pero ya ni siquiera, pues por temor a Dios, yo creo, lo hacían por otras cosas. Entonces ellos juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén, juraban por la ciudad del gran rey, no por Dios mismo. Y el mandamiento era que tú debes jurar en el nombre de Dios. Y no debes de jurar en vano, no debes de jurar en cosas triviales y mucho menos, que es lo más común, para guardar, para resguardar, para ocultar, para transgiversar tus mentiras, haciéndolas muy creíbles porque lo estás haciendo de esta manera. En realidad, qué lejos estamos de la verdad. La verdad no tiene grados, la verdad no tiene colores, la verdad no es tampoco la mitad de la verdad, sino que la verdad siempre es absoluta. Y nosotros, con mentiritas blancas, no sé por qué dicen blancas, por qué no dicen rojas o verdes, pero la verdad no tiene color. Hay algo que Dios realmente aborrece. Proverbios capítulo 6, en el versículo 16, nos lo dice. Y esto es lo que los fariseos, lo que los escribas, el hombre en general lo hace todos los días. 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6, 16. Aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo, número 1. ¿Pero qué está en número 2? La lengua mentirosa. Realmente Dios no puede aceptar eso. Proverbios capítulo 12,
versículo 22. Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son, otra vez, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a los Salmos, ya lo vimos, capítulo 58, versículo 3. Salmos 58, versículo 3. Salmos 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, ¿haciendo qué? Hablando mentira desde que nacieron. Salmos 64, versículo 2. Salmos 64, versículo 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, de los que hacen mentira, de los que hablan y se gozan en la mentira. La Biblia dice en Jeremías 9, por todos lados, que el mundo está lleno de mentira. En Jeremías 23, que los profetas están mintiendo. En Isaías 57, que los hipócritas mienten. En 1 de Timoteo 4, que los apóstatas mienten. Y que, ¿cuál es el fin de los mentirosos? ¿Cuál es el fin de los mentirosos? Bueno, pues dice Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22, todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego, en el lago de fuego que arde para siempre. Pues así es. Salmos capítulo 119, versículo 29, Salmo 119, versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmos 119, 163. Salmos 119, 163, que dice, Salmos 119, 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley yo amo. Sí, Salmos 120, versículo 2, Salmos 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Bueno, pues los fariseos, los escribas, estaban utilizando la ley de Moisés y sí, cumplían en jurar, pero en cosas terriblemente frívolas y pequeñas, y no en el nombre de Dios, sino en el nombre, como dice aquí, a nombre del trono de Dios, del cielo, de la tierra, de la Jerusalén, de la ciudad del gran rey. Ni siquiera deberían de estar jurando por esas cosas, pero evitaban mejor decir, no voy a jurar en el nombre de Dios, porque entonces mi mentira pues, será doble. Primero miento y después meto a Dios como testigo en mi mentira, pues estoy realmente muy, muy mal. Bueno, pues Romanos capítulo 9, versículo 1, vemos al mismo apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, en el versículo 1,
Verdad digo en Cristo, Romanos 9:1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Vemos a un hombre que dice, no miento. Un cristiano no debe mentir. Y como decíamos, no hay mentiras de colores, no hay mentiras grandes, no hay mentiras pequeñas que me dicen, es una pequeña mentira. Y realmente, ¿qué probable daño podría causar? Bueno, el daño es que te hace mentiroso. Y en realidad, pues yo no creo que podamos decir ninguno de nosotros que no hemos mentido, que no hemos ocultado la mitad de la verdad, que es mentira y que hace que estemos bajando el estándar de Dios. Así estaban los juramentos tan deteriorados en ese tiempo. Mateo 23, versículo 16. Mateo 23, versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, tiene que cumplir. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Dice el versículo, pues así estaban los escribas y fariseos, y continúa, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en el altar, sobre él es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por todo, y por aquel que está sentado en el trono. Entonces, el jurar implica poner a Dios como testigo. Tenemos que tener tanto cuidado, porque todas las cosas le pertenecen y lo estaban usando para destruir aquello que se supone que servía la verdad. Nosotros queremos ser hombres de verdad. Nosotros queremos ser mujeres de verdad. Como esta secretaria cristiana que estaba sentado en su escritorio y su jefe le dijo, si alguien me habla, diles que no estoy. Y él le dijo, perdónenme, pero usted ya me conoce, dígaselos usted. Yo no les voy a decir que usted no está cuando usted sí está. Y entonces más tarde, pues habló una persona y ella contestó, un momento, le voy a pasar a esta persona que dice que no está, pero sí está. Ahorita se la paso. Y bueno, pues aprendió que el cristiano no miente, aunque sea en perjuicio suyo, como dice el Salmo. La mentira no es aceptada de Dios. El mismo nombre de Dios es manchado cuando nosotros usamos la mentira. Y la verdad es que somos súper mentirosos. Dios abomina la mentira. Cada juramento falso está trayendo deshonor a su nombre. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis 22, 15. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así es.
Dios requiere que todo creyente solamente viva con la verdad que emana del corazón mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No como los hombres de este mundo que confunden la verdad, que la esconden, que la mal usan por la vanidad de sus corazones, sino siempre descubriendo nuestros motivos por la luz de la palabra de Dios. Salmos capítulo 91, versículo 4. Salmos 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tenemos por qué mentir. Salmos 119, versículo 30. Salmos 119, versículo 30. Salmos 119, versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto mis juicios delante de mí. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16, 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Maravilloso. Un hombre de verdad no tiene que acordarse de lo que dijo, porque dijo pura verdad. El mentiroso tiene que tener una super memoria para estar de acordándose de todas las mentiras y cubrirlas con una nueva mentira. Entonces, los fariseos, los escribas habían bajado el estándar de Dios. Claro, Dios, vamos a jurar en cualquier cosa, no importa. Sí, mañana te llevo el libro, no importa, yo te juro por Dios que te lo llevo. Y omitir usar el nombre de Dios. Te juro por el templo que yo te llevo el libro mañana, cuando ni siquiera el libro ya tenía. Muy mal. Bajaban, diluían el estándar de Dios. Bueno, pues yo sé que a lo mejor ya te he confundido y que tú dices, bueno, a ver, espérame. Entonces, ¿debo de jurar? ¿Debo de hacer juramentos como cristiano o no debo de hacer juramentos como cristiano? Bueno, pues es lo que dice aquí en el siguiente versículo. La perspectiva de Dios. Que está en el versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí,
sí, no, no, porque de lo más de esto, de mal procede. La perspectiva de Dios es de que nosotros debemos de jurar en el nombre de Dios en cosas serias, fundamentales, trascendentales para nuestra vida, poniendo a Dios como testigo para que nuestra palabra se cumpla. Y diciendo, si no se cumple, ay de mí, porque Dios está aquí de testigo. Pero en cosas que no son súper trascendentales y no son súper serias, como es la mayoría de las cosas, pues entonces mi sí es sí y mi no es no. Mi palabra es suficiente para que la otra persona entienda que yo voy a cumplir. Porque no tengo inclusive que poner a Dios de testigo. Yo soy cristiano y eso es suficiente. Yo temo a Dios y mi sí es sí y mi no es no. Por esto, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, que nuestra palabra se cumpla, que seamos firmes, claros con la verdad. Traemos la verdad misma en nuestros corazones, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Eso es suficiente para asentar ante el mundo que está allá afuera de que somos de la verdad y hablamos solo la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7, que dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esto es lo que define a un cristiano. Los creyentes no necesitan jurar más que en casos extremos de gran solemnidad, pues nuestra palabra es palabra de verdad y el testimonio de nuestra propia vida es suficiente y aún sobra. Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Qué maravilloso es ver que la gente dice, bueno, este hombre no miente. Si él está diciendo esto, aunque parezca que no nos gusta, no importa, esta persona no miente, ni siquiera aunque sea en daño suyo. Eso es lo que debemos nosotros de tener como fuerte testimonio ante el mundo que miente todo el tiempo. Si no fuera por Cristo, ciertamente pues seríamos parte del título de este estudio. Somos unos mentirosos y mentimos todo el tiempo porque nuestra naturaleza es mentir. Es Cristo el que cambia las cosas, como en el caso de los otros 3 ejemplos que ha puesto Jesús de los asesinos y de los adúlteros. Cristo pone las cosas diferentes y te hace ser un hombre de verdad. Pon en tu vida
el deseo de vivir en la verdad y solo en la verdad. Extirpa la mentira de tu vida, por inocente, por pequeña que sea. Evita la media verdad, que también es mentira, y que tu testimonio hable. Que tu testimonio hable verdad y transparencia, para que el mundo que no conoce a Cristo, para que el mundo que no conoce la verdad, sepa que en ti está la verdad, Cristo Jesús. Y tú, sí es sí, y tú no es no. Y todo lo que es más de esto no procede de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A medida que nosotros continuamos penetrando en este maravilloso libro que se llama la Biblia, estamos sumergiéndonos en la piscina de la verdad, cambiando nuestro proceder, no empapándonos, contaminándonos de la mentira del mundo, sino siendo derechos todo el tiempo, transparentes, de una sola pieza, sencillamente cristianos. Bueno, ¿cómo te mides tú? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Estás tú caminando ahora con la verdad? ¿Estás tú caminando ahora en la verdad? Pues Dios quiere que eso sea así, para que tu testimonio sea fuerte. Sería realmente inútil que tú te pregonaras cristiano y que el mundo viera la mentira en tu vida, que es lo que es muy común en el mundo, la mentira. Y Dios aborrece la mentira. Y el mundo se burla de ti cuando tú tienes mentira en tu vida. ¿Eres tú un mentiroso? Ven a Cristo, pídele a Dios que te cambie. Sé escrupuloso, sé exagerado en la verdad. Y que te digan realmente exagerado, ay, eres un exagerado, porque realmente a toda costa, en las más pequeñas cosas, tú dices la verdad. Sí, porque no quiero tener el hábito de la mentira, que todo empieza con una mentira. Que Dios ponga en tu corazón la verdad en toda su intensidad. Y tú, que Cristo no es el Señor de tu vida, pues ven a Él, porque seguirás siendo mentiroso a menos de que Él habite en tu corazón y te dé poder para caminar en la verdad. Es tan sencillo estar en Cristo. Sencillamente sencillo y no, porque tienes que renunciar a tu yo, tirarlo a la basura, reconocer que no sirve y empezar a caminar teniendo a Cristo como el Señor de tu vida, como la verdad. Vamos a terminar con una pequeña oración, y si tú tienes el deseo de que Cristo entre a tu corazón, te cambie y tengas la verdad en tu interior, pues pídeselo con esta oración, que Él está deseando entrar a tu corazón y vivir allí con la verdad. Señor Dios, te pido en esta noche que me hagas un hombre de verdad. Mis mentiras me agobian, mis mentiras me hacen ser más mentiroso. Ese es el gran problema que yo tengo y yo quiero cambiar. Tú lo puedes, tú tienes el poder para hacerlo. Entra en mi corazón, cámbiame, Dios mío, regálame
la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como si esto fuera poco, pues todavía nos faltan 2 ejemplos más que Cristo va a poner de cómo bajamos los estándares de Dios a acomodarnos a nuestra conveniencia para decir que sí estamos bien con Dios cuando no lo estamos y sentirnos buenos, engañándonos a nosotros mismos. Aquí te espero el jueves que entra, a la misma hora, 8:30, estamos empezando un poco más temprano, 8:15, con música cristiana, para que llegues, te olvides de todo lo que está pasando por allá afuera, en un mundo de mentira, y te empapes de Dios. Que Dios los bendiga.